Continuando con nuestra exposición sobre gestión de proyectos, en nuestra parte introductoria, en este momento nos toca hablar sobre la relación entre portafolios, programas y proyectos. ¿Cómo se relacionan los portafolios, programas y proyectos? Los portafolios obedecen básicamente objetivos estratégicos de la organización y están en el nivel más alto. Generalmente son tratados por los dueños de las empresas, la junta de directores o el directorio de las empresas, ¿no? El portafolio agrupa a programas, a subportafolios, a subprogramas y a proyectos. Es el macro de la organización, es lo más grande de la organización. Entonces, todos estos programas, proyectos y portafolios, subportafolios, están relacionados estrechamente para el logro de los objetivos estratégicos, del plan estratégico de la organización. Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico de cómo se relacionan los proyectos, los portafolios, los subprogramas y los proyectos. Generalmente se relacionan en cambios. Si se genera un cambio a nivel de portafolio, estos cambios generalmente repercuten a los programas. Y de los programas repercuten a los subprogramas y finalmente a los proyectos. Cambios en el portafolio pueden influir directamente también en los proyectos y como también a los subportafolios. ¿Qué es la dirección de proyectos? El PMBOK define la dirección de proyectos como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas y actividades de proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. El PMBOK establece en esta nueva edición 47 procesos de dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en 5 grupos de procesos. Estos 5 grupos de procesos son el proceso de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Todos estos procesos en la gestión de proyectos tienen restricciones. Estas restricciones del proyecto son el alcance, el tiempo, la calidad, costo, recursos y riesgo. ¿Qué quiere decir? Que en algún cambio, en alguno de estas restricciones, uno o más de ellos generalmente son afectados. Por ejemplo, tenemos el proyecto del señor Juan Pérez. El señor Juan Pérez tiene como proyecto la apertura de un restaurante en la ciudad de Lima. Durante la gestión del proyecto del señor Juan Pérez, se genera un cambio en el costo. Por motivos de baja demanda, hay ciertos alcances del proyecto de este restaurante que el señor Juan Pérez no quiere ejecutar, porque los costos ya no le permiten. Entonces, en este proyecto, como ven, al variar el alcance, genera un impacto en el costo. ¿Qué pasa de repente si el señor sigue con problemas en la demanda de su proyecto y también quiere disminuir la calidad, ¿no? Vale decir, los acabados de su restaurante? Entonces, al bajar la calidad o los acabados de su restaurante, genera un impacto generalmente en el costo, porque menores acabados significan menores costos. Otro ejemplo del mismo proyecto puede ser que el señor necesita acabar su proyecto antes de determinada fecha. Por ejemplo, el restaurante lo necesita para el 28 de julio. ¿Por qué considera que en el 28 de julio
se incrementan las ventas, la gente sale con sus familias a comer más seguido, más a menudo. Entonces él considera que es una fecha clave para que su restaurante esté operando, ¿no? Entonces decide acortar el tiempo. Al acortar el tiempo, lo más seguro es que él tenga que invertir más en recursos. Ahí se está ya generando un cambio en los recursos. Al acortar tiempo, también puede afectar en el costo. Porque ¿qué pasa? A menor tiempo, de repente va a haber personas que van a trabajar a doble turno, turno de noche, entonces eso genera mayores costos al proyecto, ¿no? Y de alguna u otra manera también puede generar riesgos. Pueden ser riesgos de seguridad en el trabajo, si se quiere trabajar en el turno de la noche. Todos sabemos que en el turno de la noche existen riesgos, ¿no? Propios de los trabajos, ¿no? Es diferente trabajar de día que trabajar de noche, entonces los riesgos también son impactados en esta decisión, ¿no? Todos estos procesos, todos estos impactos generan cambios, generan actualización del plan de gestión de este proyecto. Esas actualizaciones, esas retroalimentaciones del plan de gestión se denominan elaboración progresiva. Así lo denomina el PMBOK, ¿no? Con el término de elaboración progresiva. Es necesario identificar este concepto, ya que puede ser pregunta de examen de certificación. Relaciones entre dirección de portafolio, dirección de programas, dirección de proyectos y dirección organizacional de proyectos. ¿Cómo se relacionan estos temas? Se relacionan mediante la dirección organizacional de proyectos. Esta dirección organizacional de proyectos brinda estrategias, prácticas organizativas que pueden mejorar el desempeño, los resultados y pueden ofrecer una ventaja competitiva y sostenible a la compañía. Esto quiere decir que todos estos temas relacionados a proyectos, programas y portafolios deben estar alineados a las estrategias organizacionales de la empresa, que posteriormente lograrán los objetivos estratégicos. Es un camino, si se gestionan de manera adecuada, puede ser un camino al éxito, ¿no?, de la compañía. Acá tenemos una tabla de la comparación entre proyectos, programas y portafolios. A rasgos generales, puedo indicar que los proyectos tienen alcances y requerimientos más tangibles, ¿no?, más medibles. Los programas, ya como son una siguiente etapa de los proyectos, antes de llegar a los portafolios, ya tienen objetivos más generales, ¿no? Y los portafolios, a nivel macro, a nivel alto de la organización, ya pues logran alcances y cambios de mayor repercusión en la organización. Acá tenemos más comparaciones entre proyectos, programas y portafolios, que por ejemplo están separadas en cuanto al éxito, al alcance, al cambio y a la planificación. Los proyectos, por ejemplo, se planifican con mayor detalle que los programas y los portafolios, ¿no? Los programas y los portafolios, ya su planificación es diferente a la de los proyectos, ¿no? ¿Qué es la dirección de programas? El PMBOK define a un programa como un grupo de proyectos relacionados, subprogramas o actividades de programas, cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionaran
de forma individual. Dicho de otra manera, o poniendo un ejemplo de un programa, por ejemplo, podemos hablar del señor Juan Pérez, que dentro de su plan anual de su compañía pretende, pues, para el 2016, digamos, incrementar sus ventas e incrementar el retorno de la inversión en su compañía. Entonces, en este plan estratégico anual de su compañía, él identifica, pues, ser un portafolio de proyectos a nivel macro y por un nivel inferior identifica programas. Por ejemplo, un programa puede ser, un programa para el señor Juan Pérez podría ser la apertura de restaurantes que expendan comida local, comida peruana. Entonces, dentro de su portafolio de proyectos, él ha identificado, digamos, 3 restaurantes que tienen, pues, como punto en relación el expendio de comida peruana. Entonces, como están relacionados, esos proyectos pueden ser considerados como programas, ¿no? Porque todos estos proyectos pueden gestionarse compartiendo recursos, compartiendo incluso materiales de construcción, compartiendo maquinaria, equipo, para el logro de los objetivos, ¿no? Incluso se puede optimizar los recursos y maximizar la inversión en estos proyectos, ¿no? ¿Qué es la dirección de portafolios? El PMBOK define a un portafolio como un conjunto de proyectos, programas, subportafolios gestionados como un grupo para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Los proyectos o programas del portafolio no son necesariamente interdependientes, ni están necesariamente relacionados de manera directa. Vale decir, ¿qué lo diferencia de los programas por este tema, ¿no? Que no están relacionados uno del otro. Vimos anteriormente que los portafolios, que los programas sí lo estaban, ¿no? Que tenían puntos en común. En cambio, los portafolios no. Pueden o también pueden estar relacionados, pero no necesariamente. Pongamos un ejemplo de un portafolio. Otra vez volvamos con el ejemplo del señor Juan Pérez, que tiene dentro de su portafolio de proyectos para el año 2016 la apertura de locales, ¿no? Pero ¿qué pasa? En este caso, aparte del grupo de proyectos de apertura de locales para el expendio de comida peruana, tiene también un nicho en el mercado que él considera importante, que es, pues, el expendio de comida americana, china y japonesa, ¿no? Entonces, como esos proyectos no están relacionados, pueden gestionarse como portafolio. Porque incluso sus materiales de construcción, el modo de cómo está organizada la cocina, cómo está organizado el comedor, es diferente, ¿no? Entonces, él considera que no pueden ser considerados como programas, ¿no? Sino como portafolios, porque gestionados de manera independiente van a generar mejores resultados, ¿no? Proyectos
y planificación estratégica. Los proyectos están íntimamente relacionados con la planificación estratégica de la organización. La planificación estratégica prioriza los proyectos de la organización en relación a diferentes motivos y razones, como pueden ser la demanda del mercado. En el caso del ejemplo del señor Juan Pérez, por ejemplo, él identifica que la demanda de comida local se va a incrementar en este año, entonces él considera que es necesario pues, invertir en ese mercado, ¿no? Es un nicho que lo puede aprovechar. Otro factor que ayuda a la aprobación de proyectos es la oportunidad estratégica, necesidad del negocio. También está la necesidad social, consideraciones ambientales, solicitud de un cliente, avance tecnológico y requisito legal. Hablemos sobre avance tecnológico. Por ejemplo, el señor Juan Pérez necesita mejorar el sistema de ventas o controlar el sistema de ventas, controlar la logística de su organización, y para eso en el mercado existen avances tecnológicos a base de software. Entonces el señor toma la decisión de generar un proyecto para su compañía, para la implementación de un software para el control de almacenes, de ventas, de requisiciones, etcétera, ¿no? Para su compañía. Ese, por ejemplo, es un avance tecnológico que aprueba la ejecución de un proyecto de software. También puede ser un requisito legal. Puede ser que de repente la última normativa restrinja ciertos aspectos en un restaurante, aspectos de salubridad, y para eso se necesita la implementación o la mejora de la infraestructura de sus locales. Entonces, ese requisito legal obligatoriamente aprueba la gestión de proyectos de mejora de los locales, ¿no? Y así, o sea, se puede listar uno por uno los ejemplos de cómo la planificación estratégica prioriza ciertos proyectos para que sean ejecutados, ¿no?